Bien, ahí estamos, en directo. Vamos a comenzar con este curso de los órdenes del amor, que ya lo venimos viendo hace rato. Y la lectura de este libro, Los órdenes del amor, de Bert Hellinger. Y esta interactividad que ponemos en marcha para ver diferentes constelaciones, Acá vamos a comenzar hoy con una pregunta, que le hacen, que es: ¿qué sucede cuando es el hombre quien tiene prioridad en una familia y cuándo es la mujer? Con este tema que habla Hellinger, que los hijos tienen que ir con el padre, antes que con la madre, y todas estas situaciones que fuimos viendo, George es el que hace la pregunta, y se refiere a la ubicación, de la izquierda o la derecha. Dice: ¿cuándo se encuentra el hombre a la derecha de la mujer y cuándo a la izquierda? Hellinger responde que eso depende, que en un principio los padres tienen el mismo rango, porque comparten el primer lugar. Después vienen los hijos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y entre los padres no existe ninguna jerarquía según el orden de origen, porque ambos comienzan al mismo tiempo. Sin embargo, existe una jerarquía según sus funciones. Por regla general, el cónyuge es el responsable de la seguridad de la familia y ocupa el primer lugar. Este sería el marido, Por lo tanto, se encontraría a la derecha de la mujer. Pero también hay familias, como la de Ida, por ejemplo, que estuvimos viendo, en las que claramente es la madre la que tiene el primer rango. En un caso así, la mujer se encontraría a la derecha del hombre. También existen otras situaciones en las que la mujer tiene prioridad. Cuando en la familia de la mujer hubo personas importantes que fueron excluidas, por ejemplo, el padre por no casarse con la madre, o la madre por tener un destino difícil, el orden cambia. En un caso así, de derecha a izquierda, primero vienen las personas excluidas, después la mujer y después el marido. Eso tiene que ver con la vehemencia de los destinos. Thea, por ejemplo, ocupaba el primer rango en su familia actual porque la vehemencia de los destinos en su familia de origen le daba más peso. Es decir, en cada caso tienes que probar. Por regla general, si hubo un noviazgo anterior, la segunda mujer tiene que ponerse entre su marido y la anterior pareja de este, y el segundo marido entre su mujer y la anterior pareja de esta. Por ejemplo, en la familia de origen de Dagmar, su madre tuvo que ponerse entre el marido y la novia anterior de este, ocupando así un lugar prioritario respecto de él. De esta manera le mostraba a su marido y a la novia anterior de este que ella lo tomaba y reclamaba como marido. Así la novia no solo se ve separada de él, sino que además queda libre. Sin embargo, también existen muchos casos en los que una segunda pareja no debe ponerse en medio. Frecuentemente, una segunda mujer no debe colocarse entre el marido y su primera mujer, cuando ésta murió, O sea, una segunda mujer no se tiene que colocar entre el marido y su primera mujer, cuando fue que la mujer que murió, O entre él y su anterior novia, cuando ésta sufrió una gran injusticia. Estas son aclaraciones que da Hellinger en cuanto a la ubicación del hombre y la mujer. Dice: la mujer sigue al hombre, y el hombre tiene que estar al servicio de lo femenino. La relación de pareja se logra cuando la mujer sigue al marido, es decir, cuando lo sigue en lo que respecta a su cultura, a su país, a su idioma, a su familia, y cuando permite que los hijos sigan al padre en este mismo sentido. Cuando el marido sigue a la mujer, se crean tensiones. Por ejemplo, cuando el hombre se encarga de la empresa de la familia de su mujer, él está siguiendo a la mujer. Esto produce fracaso. No se puede desarrollar una relación plena. Esta solo puede darse cuando la mujer sigue al hombre.
Por otra parte, la relación únicamente puede lograrse cuando el hombre está al servicio de lo femenino, porque esta sería la compensación. Lo que aquí digo no responde a ninguna teoría, simplemente describe mis observaciones, ¿no? Todo esto que Hellinger explica son sus observaciones, ¿no? No es que sea lo que tiene que ser. Bien. Jonás, escuchando esto, dice, pero eso se llama patriarcado. Y Hellinger dice, no. Y Jonás dice, ¿no? Un amigo mío de Estados Unidos vive con su mujer india y con la familia de ella en la India. Ahora ya tiene unos 60 años y está maravillosamente bien. Es una de las relaciones más bellas que conozco. Pero también hay una gran excepción. Bueno, dice Hellinger, entonces retiro lo dicho. Y Anne dice, no estoy de acuerdo con que lo retires, porque lo que dices provoca algo en mi interior. Me gustaría que explicaras algo más al respecto. Y Hellinger dice, bueno, está bien. Y le dice a Jonás, naturalmente, como con todos estos órdenes, existen también dinámicas que indican la dirección contraria. Eso siempre existe. Por lo tanto, puede ser que tu amigo esté haciendo justo lo mejor. Pero quisiera decir algo más acerca de los hijos de ese tipo de relaciones. Cuando los padres provienen de dos naciones diferentes, los hijos no deben elegir entre esos países como si tuvieran que decidirse a favor de uno y en contra del otro, porque pertenecen a ambos países. Pero, por regla general, el país del padre tiene prioridad. Y Gertrude pregunta, ¿por qué se habla entonces de la lengua materna? ¿No? Esa expresión sería contraria a lo que estás explicando. Bueno, dice Hellinger, la lengua materna sigue otras leyes. El niño aprende el idioma en el seno de la madre y lo asimila. Sin embargo, no quisiera crear una oposición entre lo uno y lo otro. Y Tomás pregunta, creo que aquí hay también alguna correspondencia con mi propia historia. Se trata de que el hombre entró en el negocio por casamiento y tuvo que seguir a la mujer. Y Hellinger dice, el hecho de que el hombre entre en un negocio en virtud del matrimonio con su mujer lastra y limita la relación. Pero seguir no significa obediencia, sino sigo a tu familia. Sigo a tu familia no quiere decir que obedezco a tu familia, ¿no? Ajá. Es superior. A ver. Estoy acá mirando que me dice que tengo... Voy a buscar a ver. A ver, vamos a probar con esta taza. Porque estoy acá. A ver ahora qué dice. Vamos a ver. Bien. A ver cómo funciona el programa. Estoy mirando el programa este por el que transmito porque se tilda. Bien. Ahora vamos a hablar del amor frustrado. Johann dice, estoy pensando en la idea de que la mujer sigue al hombre. Desde hace 2 años tengo una amiga que vive en Suiza y hasta ahora las cosas no han podido arreglarse de manera que podamos vivir juntos. Y eso me entristece. En una ocasión, casi hubiera ido a vivir allí, pero después me di cuenta de que eso no era lo correcto y noté que era ella la que tenía que venir. Es un deseo muy fuerte, pero no logro comprender por qué no funciona. Quizás también tenga que ver conmigo. Entonces Hellinger le dice, te voy a decir algo. Entre un hombre y una mujer todo se decide durante el primer cuarto de hora. Si no funciona entonces ya no hay nada que hacer. ¿Durante el primer cuarto de hora? Sí. Ahí se establecen todas las reglas. Eso suena muy fatalista, dice Johann. Y Hellinger dice, elige algo mejor. Algunos aún despiden al tren antiguo cuando el nuevo ya está en la vía. Pero el amor desesperado dura más.
Y Johan dice, tengo la impresión de que realmente amo a esa mujer, cualquiera que sea el contenido de esa palabra. Y Hellinger le pregunta, ¿ella te ama? Y Johan dice, creo que sí. Lo único que noto es que le cuesta mucho expresarlo y que tiene mucho miedo de vivir. La pregunta que una y otra vez surge para mí es, no, dice Hellinger, olvídalo. ¿Qué? Dice Johan. Sí, una vez un hombre me contó que tenía 3 amigas y me preguntó por cuál de ellas debía decidirse. Le pedí que me contara un poco de cada una y después le dije, decídete por la tercera. Y él me preguntó, ¿cómo lo notaste? Le dije, cuando hablaste de ella tu cara se iluminó. Brigitte dice, cuando son 3 es más fácil. Y Hellinger le dice a Johan, no hubo ningún resplandor en tu cara. Y Johan dice, pero creo que muchas veces sí está ese resplandor. Y Hellinger dice, algunos piensan que podrían superar los obstáculos a través del amor, que podrían forzarlo, ¿no? Estas parejas que se casan, aunque no haya amor, y dicen después, bueno, el amor viene después, ¿no? Si solo amasen lo suficiente, todo mejoraría. Pero Hellinger dice que no mejora eso. Y Johan dice, hay mucha desilusión por lo que pasó, pero también estoy en contacto con aquel resplandor. Y Hellinger dice, mira, yo no vi nada de eso, lo habría visto si estuviera. Entonces Jan dice, estoy muy excitado y deprimido. Quisiera contar algo que durante todo este tiempo deseaba referir. Hace 4 años empecé una relación que se rompió hace 2 años y medio, pero nunca hubo un punto final. Desde entonces cada día pienso no sé cuántas veces en aquella mujer. Eso también es un gran estorbo para mi relación actual. Estoy obsesionado y no sé por qué. Y Hellinger dice, es porque aún le debes algo a la anterior mujer, ¿no? Y le pregunta, ¿qué le debes? Y Han dice, no sé, estoy muy furioso con ella. Y Hellinger dice, ¿sabes cómo se desarrolla esa rabia? Hay una frase muy buena y divertida. ¿Qué te habré hecho para estar tan furioso contigo? Aquí la rabia sirve para rechazar alguna culpa. Y Hellinger dice, ¿y ahora qué? Y Jan dice, quizás deba demostrarle respeto. Hellinger dice, eso es demasiado poco aquí. Te voy a dar otra referencia. El hombre que se encuentra al lado de su padre resulta atractivo para las mujeres. Aquel que está al lado de la madre les da pena. O sea, como que él descubrió, ¿no? Hellinger, que él se encontraba en la esfera de la madre, ¿no? Bien. Otra vez voy a mirar acá la taza de bits. No sé qué es lo que me pide acá que haga. Bueno, no sé. Bien, espero que se esté viendo bien porque estoy acá viviendo con el programa. Entonces, Robert dice, estoy pensando en la rabia de la que acabas de hablar y la relaciono con mi propia separación. Y Hellinger explica, en una separación, la ira sustituye al dolor y la tristeza. Cuando ambos cónyuges se abandonan al dolor por lo que fue mal, después pueden mantener una buena conversación. En un divorcio es sumamente importante que ambos hayan llorado y sentido ese dolor profundo. Muchos, por querer evitar ese dolor, buscan culpas, pero quien ha sufrido se encuentra libre. Y Harmut dice, estoy luchando con el problema de la rabia, la ira y la agresividad. No recuerdo que jamás me haya permitido sentir rabia, ira o cualquier clase de agresividad. Y Hellinger le dice, muy bien, eso se llama continencia afectiva. Se encuentra en animales alfa. Y Harmut se ríe, ¿no? Ahora la pregunta es si tengo que recuperarla todavía o si puedo encontrar la solución
para seguir siendo pacífico o hacerme pacífico? Y Hellinger dice, ya te di la respuesta. Entonces dice Harmon, mis oídos no deben funcionar muy bien. Y Hellinger va a hablar ahora de los distintos tipos de ira, ¿no? Esto es importante, comprender los distintos tipos de ira, ¿no? Porque no es lo mismo un enojo que una ira. Ahora vamos a ver lo que él explica. A ver, primero, alguien me ataca o comete una injusticia conmigo, por lo que reacciono de manera correspondiente con rabia e ira. Esta ira permite que me defienda o que me imponga vigorosamente. Me capacita para actuar, es positiva y me fortalece. Esta ira tiene un motivo concreto, siendo por lo tanto adecuada. Se apacigua cuando alcanza su meta. Segundo tipo de ira. Me enfurezco o enojo porque me doy cuenta de que no he tomado lo que hubiera podido o tenido que tomar, que no he exigido lo que hubiera podido o tenido que exigir, o que no he pedido lo que hubiera podido o tenido que pedir. Y en vez de imponerme y tomar o conseguir lo que me falta, me enfurezco o enojo con las personas de las que no tomé o a las que no exigí o pedí, aunque hubiera podido o tenido que tomar, exigir o pedir. Esta ira sustituye el actuar y aparece como consecuencia de los actos omitidos. Por lo tanto, es una ira que paraliza. Y esa ira dura mucho tiempo. La ira como rechazo del amor tiene efectos similares. En vez de expresar mi amor, me enfurezco con aquellos que amo. Esta ira se remonta a la infancia si se desarrolla como consecuencia de un movimiento interrumpido hacia alguno de los padres. Posteriormente, al darse situaciones similares, la ira repite la vivencia temprana, sacando de ella su fuerza. Tercero, estoy enojado con una persona porque he cometido una injusticia con ella sin querer admitirlo. Con esta ira me resisto a asumir las consecuencias de una culpa, pasándoselo al otro. También esta ira sustituye mi propio actuar, permitiéndome permanecer pasivo, paralizándome y debilitándome. Cuarto, alguien me da tanto que me resulta imposible compensarlo, y eso es difícil de soportar. En consecuencia me resisto al que me da y a los dones que me da y me enojo con él. Esta ira se expresa en forma de reproche, por ejemplo, de los hijos contra los padres. Así sustituye el tomar, el agradecer y el actuar, dejando a la persona paralizada y vacía. También es posible que se exprese como depresión, que sería la otra cara del reproche. También ella sirve para sustituir el tomar, el agradecer y el dar, dejando a la persona paralizada y vacía. Asimismo, esta ira puede expresarse como un dolor interminable después de una separación, cuando aún les debo a quienes han muerto o han sido excluidos el tomar y el agradecer, o como sería el caso de la tercera forma de la ira, el asumir mi propia culpa y sus consecuencias. Quinto, algunos sienten una rabia que adoptan de otros y en lugar de estos. Por ejemplo, cuando en un grupo un participante reprime su propia rabia, al cabo de un tiempo otro miembro del grupo se enfurece, en la mayoría de los casos el más débil. En una familia, por lo general, este miembro más débil es un niño, ¿no? Por ejemplo, si la madre está resentida con el padre y reprime su rabia, uno de los hijos se va a enfadar con el padre. Frecuentemente, el más débil no solo se convierte en portador de la ira, sino también en su blanco. Muchas veces la ira no solo es transferida de un portador a otro, por ejemplo, de la madre al hijo, sino también se transfiere según su orientación, de una persona fuerte a una débil. En un caso así, una hija no dirige contra el padre la ira que ha adoptado de su madre, sino contra alguien con quien se siente capaz de enfrentarse, por ejemplo, con su marido.
Asimismo, en un grupo la ira adoptada no se dirige contra la persona fuerte a la que apuntaba en un principio, por ejemplo, el coordinador del grupo, sino contra un miembro débil, que se va a convertir en el chivo expiatorio. Miren todos los tipos de ira que hay, todavía falta, pues vamos por la quinta y ahora viene la sexta también, En la ira adoptada, los perpetradores están fuera de sí, sintiéndose fuertes y justificados. En realidad, estos están actuando con fuerzas ajenas, defendiendo derechos ajenos, por lo que permanecen ineficaces y débiles. También las víctimas de la ira transferida se sienten fuertes y justificados al saber que sufren injustamente, pero también ellos permanecen débiles y su sufrir es inútil. Sexto, existe una ira que es virtud y habilidad, fuerza atenta y eficacia, que se concentra en lo que es necesario para solventar una situación de necesidad y que con audacia y conocimiento encara lo pesado y lo poderoso. Esta ira está libre de emoción. Si es preciso, también hace daño al otro, pero no por miedo y ni por estar enojado, ¿no? Esta ira es el fruto de una disciplina y un ejercicio de mucho tiempo, y quien la tiene sin esfuerzo. Su expresión es el actuar estratégico. Así que él habla de 6 tipos de ira, ¿no? Y de formas en que se manifiesta la ira en nosotros. Bien. Bien. Vamos a seguir con el caso de Jonás, ¿no? Parece ser que Jonás es médico, pero no trabaja en el ámbito de la medicina somática, sino que se desempeña como terapeuta familiar. No está casado, pero desde hace 17 años vive en concubinato y no tiene hijos, ¿no? Me preocupa la poca claridad que tengo con respecto a mi familia de origen. Cuando a los 18 años me fui a vivir a muchos kilómetros de mis padres, mi madre desarrolló un cáncer. En aquel entonces veía una relación, pero no reaccioné en absoluto. Aunque había sido desahuciada, se curó al cabo de 3 años. Ahora, este año, recibí la primera llamada de casa, que está a 300 kilómetros, en la que me comunicaban que mi hermano, que tiene 10 años menos que yo, se había vuelto loco. En este curso me encuentro todavía en una fase de aproximación y siento cierta precaución ante tus verdades. Y Hellinger le dice, te diré algo. La audacia y la precaución apuntan a direcciones opuestas, al igual que las puntas de un arco. Este, sin embargo, se mantiene curvado por la cuerda. La cuerda une las puntas divergentes, desarrollándose así la tensión que lleva la flecha a su meta. La precaución sola, sin embargo, no produce ninguna tensión. Y Jonás dice, mi duda es si debo involucrarme, aunque me temo que no conseguiría más que estabilizar el sistema. Me gustaría encarar el miedo y configurar mi familia, ¿no? Entonces parece ser que ahora va a venir la constelación de Jonás. Voy a relatar esto y después vamos a ver la constelación. Vieron que siempre vemos constelaciones, ¿no? De diferentes tipos. En este caso, parece ser que el hijo, que sería Jonás, representa al novio de la madre, ¿no? Entonces Hellinger le pregunta a Jonás, ¿quién pertenece a tu familia? Y Jonás dice, mi padre, mi madre, mi hermano menor y yo. ¿Hay alguien que aún falta ubicar en la familia? Y Jonás dice, sí, tuve una hermana que nació muerta. Hellinger le dice, esta hermana es importante. ¿Qué posición ocupa en el orden de procedencia? Ella está. Ay, perdón. Estornudé. Jonás dice, entre mi hermano y yo. Y Hellinger dice, ¿alguno de tus padres estuvo casado o comprometido anteriormente?
Y Jonás dice, sí, mi madre estuvo comprometida anteriormente. Su novio murió en la guerra. A ese también lo vamos a poner, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? Es poner la cámara. Esperen que la voy a poner así. Ahí. Y vamos a poner entonces a las representantes que dice acá Hellinger, ¿no? Uno hace del padre. Bien. El padre. La madre. La madre que mira así, como acá. Los pongo así, en la constelación está al revés, pero yo los pongo así para que ustedes lo puedan ver. El primer hijo, que sería Jonás, que mira para allá. Donde está la madre, para allá. ¿No? No, mira para el mismo lado que la madre. Ahí. La segunda hija, que nació muerta, está al lado del padre, pero mira como para aquí. El tercer hijo mira a la madre. Y el novio anterior de la madre, vamos a buscar otro, mira como para afuera. Está cerca, entre medio del padre, la segunda hija, pero mirando como para afuera. Miren qué constelación rarísima esta, ¿no? O sea, el padre, la madre y el primer hijo, que es Jonás, ¿no? Que miran para el mismo lado. La segunda hija, que estaría entre medio del padre y la madre. El novio anterior de la madre mira para afuera. Y el tercer hijo mira a la madre, ¿no? Así sería la constelación esta. A ver. Bien. Perfecto, ahí se está viendo bien. Bravo. Ahí vamos. Entonces, Hellinger le dice a Jonás, ¿no? Bueno, aquí se ve tu identificación, le dice a Jonás. Es hora de que la veas. ¿Mi identificación con el novio? Sí, le dice Hellinger. Configuraré directamente la solución porque aquí es muy simple. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Ubica a el novio de la madre, ¿sí? Lo pone aquí. Pone al padre mirando para aquí. A la madre, la pone aquí al lado del padre. Este aquí, que sería el novio anterior de la madre. Y pone a los hijos, o sea, lo pone primero a Jonás mirando al padre, a los padres. Después pone la segunda hija mirando a los padres. Y al tercer hijo también, ¿no? Voy a correr un poco más para acá porque los pone así, ¿no? O sea, esto es lo que hace él. Voy a poner así para que se vea. Quedan los tres hijos ubicados delante de los padres, mirando a los padres, ¿no? Y el novio que está mirando a ¿no? Acá. Dice, y pregunta a Hellinger, ¿no? ¿Qué tal el padre? ¿No? ¿Cómo se siente el padre?
Me parece bien, pero el novio aún me molesta un poco. Bueno, le dice Hellinger, se le debe el reconocimiento. Y la madre, me gustaría girarme un poco para ver al novio. Y Hellinger dice, sí es cierto, él forma parte del sistema, pero el marido se tiene que poner entre los dos, si no, el matrimonio fracasa. Y al representante de Jonás, ¿qué tal el hijo mayor? El primer hijo, me encuentro bastante bien. Y el hijo menor, estoy muy nervioso, pero no sé por qué. Y la hermana muerta, bien. Me gustaría acercarme un poco más, pero sé que no sería bueno, dice el novio de la madre. Y le pregunta Hellinger a Jonás, ¿quieres ponerte en tu lugar? Entonces lo llama a Jonás en persona, ¿no? No al representante. Ponte, dice, en tu lugar y dile una frase a tu madre. Mira a tu padre y dile a la madre, ¿no? Mirando al padre, le tiene que decir a la madre. Acuérdense en que que está acá es Jonás, ¿no? Mirando al padre, le tiene que decir a la madre. Mi padre es este, ¿no? Jonás se ríe y mira al novio de la madre. No, no, dice Hellinger. Y le dice al grupo, automáticamente entra en competencia con el padre porque representa al novio anterior de la madre. El novio es importante para la madre y Jonás lo representa para ella. Lo que contaste de tu vida es que te fuiste lejos, es exactamente lo que hizo el novio. Sin embargo, puedes quedarte si te pones al lado de tu padre. El lugar que verdaderamente te corresponde es a tu lado. Por lo tanto, dile a tu madre, mi padre es este. Este es. Solo este. Solo este. Con el otro no tengo nada que ver. Quisiera decirte algo acerca de los buscadores de Dios, le dice Hellinger a Jonás. ¿Quieres oírlo? Sí. Todos los que buscan a Dios buscan a su Padre. Y cuando lo encuentran, la búsqueda de Dios termina o toma otra forma. Fíjense en lo que dijo, ¿no? Para todos los espirituales. Andamos buscando a Dios, pero andamos buscando a nuestro Padre biológico, ¿no? Entonces, dice Frank, a veces en un principio colocas a las personas identificadas una al lado de la otra. En este caso no lo hiciste. No, aquí era tan obvio que no hacía falta. Cuanto más avanza el curso, menos pasos requiere la solución, porque hay muchas cosas que ya están claras. Y ahora voy a hablar del equilibrio sistémico, ¿no? En el trato con personas y grupos nos vincula un sentido que sabe, que nos mantiene en relación con ellos, impulsándonos y dirigiéndonos constantemente. Es comparable a aquel otro sentido sapiente que, en contra de la fuerza de la gravedad, nos impulsa y dirige constantemente para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Bien podemos, si queremos, caernos hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o la izquierda, pero un reflejo nos obliga a buscar la compensación antes de producirse la catástrofe, centrándonos a tiempo. Asimismo, existe un sentido superior a nuestra voluntad y a nuestros deseos que vela por nuestras relaciones. Al igual que un reflejo, tiende a la corrección y a la compensación en cuanto nos desviamos de las condiciones necesarias para una relación lograda, poniendo en peligro nuestra pertenencia al grupo. Al igual que nuestro sentido de equilibrio, este sentido relacional percibe al individuo junto con su entorno. Distingue el espacio libre y los límites y nos guía a través de los sentimientos de placer y displacer. Culpa e inocencia, por lo tanto, se experimentan en relaciones y se refieren a relaciones, ya que todo actuar que repercute en otros va acompañado de un sentimiento sapiente de inocencia o de culpa, comparable al ojo que ve. Al ver constantemente distingue la claridad de la oscuridad.
Este sentimiento en cada momento distingue si nuestro actuar perjudica o favorece la relación. Así pues sentimos como culpa aquello que perjudica la relación y como inocencia lo que la favorece. Aún así, culpa e inocencia sirven a un mismo amo, ya que, igual que un cochero con sus caballos, un mismo sentido las engancha en un mismo coche, dirigiéndolas en una misma dirección y así emparejadas tiran de una misma cuerda. Son ellas las que impulsan la relación, manteniéndolas en un tira y afloja. A veces quisiéramos tomar las riendas nosotros, pero el cochero no las suelta de sus manos. El coche nos lleva como prisioneros e invitados a la vez. El nombre del cochero, ¿saben cómo es? Conciencia. Bien. Y ahora vamos a explicar un poco de los diferentes tipos de conciencia, que esto es muy importante saberlo, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos la cámara acá para explicarlo con los vínculos. Dice, los diferentes tipos de conciencia. Esto es muy importante comprenderlo para comprender las constelaciones familiares, ¿no? Porque si no, no lo podemos comprender. Personas que provienen de familias o grupos diferentes tienen conciencias diferentes, ya que la conciencia exige de cada uno aquello que lo vincula a su grupo y sirve a éste y le prohíbe aquello que lo separa de su grupo y perjudica de éste. Pero también el individuo obedece a su conciencia de manera diferente en cada grupo, puesto que lo que sirve a un grupo puede perjudicar a otro y lo que en un grupo le asegura la inocencia, en el otro lo arroja la culpa, por ejemplo en el ámbito profesional y en la familia. También, en el individuo mismo o en el seno de un mismo grupo, la conciencia sirve a fines que tanto se complementan como se contraponen, por ejemplo el amor y la justicia, la libertad y el orden. Así, para fines diferentes, la conciencia se sirve de sentimientos diferentes, de inocencia y de culpa. Entonces, sentimos culpa e inocencia de una manera determinada cuando sirven al amor y al vínculo y de otra manera cuando sirven al equilibrio. De manera distinta cuando los órdenes y reglas se refieren y de manera diferente cuando están al servicio del cambio y de la libertad. Pero aquello que sirve al amor perjudica a la justicia y lo que para el justo significa inocencia, para la persona que ama quizás se convierta en culpa. Entonces a veces experimentamos la conciencia como simple y concentrada, por ejemplo, al socorrer a un niño en peligro. En la mayoría de los casos, sin embargo, la conciencia actúa de manera diversa y dispersa. E igualmente diversas y dispersas sentimos la inocencia y la culpa. A veces experimentamos la conciencia como si de una sola se tratara. Mayormente, sin embargo, se asemeja más bien a un grupo en el que diferentes representantes intentan de diversas maneras lograr fines diferentes, sirviéndose de diferentes sentimientos de culpa y de inocencia, ¿no? Esto de la culpa y la inocencia, ¿no? Para que lo podamos entender más claro, ¿no? Hellinger habla de que nosotros tenemos una conciencia personal y una conciencia colectiva, ¿no? Vamos a suponer que estos fueran dos grupos diferentes, ¿no? Con sus hijos, su hijo, ¿no? La pareja con su hijo. Dos grupos diferentes. Estos parece que pertenecen a un grupo, ¿no? Ese está a otro grupo, ¿no? Es la conciencia familiar que le llama él. Pero al mismo tiempo cada uno de los integrantes tiene una conciencia personal. Entre las relaciones entre ellos se genera esto de la inocencia y la culpa. Hay ocasiones en que se apoyan mutuamente y en otras no se apoyan, ¿no? Por ejemplo, ocasiones que el hijo, no sé, está de acuerdo con los padres y en ocasiones que los enfrenta.
¿Mm? Aunque parezcan opuestas, sirven a un orden superior que, al igual que un general, buscan diferentes éxitos en frentes diferentes, con diferentes tácticas, diferentes medios, para, al final y a favor de un todo superior, tan solo permitir victorias parciales en todos los frentes. ¿No? Y acá cuenta una historia que se llama La Inocencia, que habla de alguien que quería dejar aquello que lo acosaba o lo amenazaba y se va a emprender un nuevo camino, ¿no? Por la noche hace un alto y de pronto ve a una cierta distancia la entrada a una cueva. Y dice, qué curioso. Quiere entrar, pero cuando va a entrar a la cueva la encuentra sellada con una puerta de hierro. Curioso, piensa, quizás algo ocurra. Se sienta enfrente de la puerta y dirigiendo su mirada a ella y volviéndola a apartar, mirando y dejando de mirar, al cabo de 3 días, cuando justo acaba de apartar la mirada y vuelve a mirar, ve la puerta abierta. Se abalanza hacia el interior de la cueva, avanza corriendo y de repente se encuentra nuevamente al aire libre. Curioso, piensa. Se frota los ojos, se sienta a una cierta distancia, ve un pequeño círculo blanco y en el interior de ese pequeño círculo blanco se ve a sí mismo acurrucado, encogido y de un color blanco resplandeciente. Alrededor de aquel pequeño círculo blanco oscila una inmensa llamarada de sombras que parece querer entrar con todas sus fuerzas. Curioso, piensa, quizás ocurra algo. Se sienta enfrente, una y otra vez, mirando y apartando la vista, mirando de nuevo y apartando la vista, y al cabo de 3 días, cuando justo acababa de apartar la vista y volver a mirar, ve cómo el pequeño círculo blanco se abre, la llama de sombras negras se precipita en su interior, el círculo se ensancha, y él por fin puede estirarse. Pero ahora el círculo es gris, ¿no? Como que se mezcló con los colores, ¿no? El blanco con el color negro de las sombras, ¿no? Es lo que quiere explicar acá Hellinger, ¿no? Bien. Entonces Ida pregunta. Estoy preocupada, ¿no? Porque me pregunto si aún queda algo por hacer cuando hay un desenlace bueno. Entonces Hellinger dice, cuando en una relación o en un grupo se da un desequilibrio entre la ventaja de uno y la desventaja de otro, todos los implicados sienten la necesidad de llegar a una compensación. La sienten como una exigencia de su conciencia y, si no conscientemente, lo hacen de manera instintiva. Así pues experimentamos la conciencia de una manera muy particular como sentido de equilibrio y compensación. Sentimos esta necesidad de compensación ante el destino, cuando, sin ningún mérito por nuestra parte, tuvimos suerte o alguna ventaja en comparación con otros. Siempre que alguien me da o yo tomo algo, por muy bello que sea lo recibido, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo acá. Supongamos que esta persona da algo muy bello a este, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar a este? Por más que sea muy bello lo que le está dando, este va a sentir un sentido de displacer. ¿Por qué? Porque lo percibe como una presión, hasta que también él haya podido dar o pagado algo equivalente, ¿no? Esto es lo que marca esto que se ve tan común en las constelaciones, que se llama compensación. Si esta me dio y yo no le pude dar nada, me voy a sentir en desequilibrio, ¿sí?
como que necesito compensar lo que ésta me dio, si no me siento mal, me siento como culpable, siento culpa. Entonces, esa culpa, dice Hellinger, se vive como una obligación de dar. Así decimos, por ejemplo, me siento en deuda con él o ella, ¿no? O sea, si alguien me da algo gratuitamente, ¿sí? Me regala algo muy, muy bello, un regalo muy grande, si yo no le retribuyo, ¿no? Le doy algo a cambio, voy a sentir culpa. Por eso, Hellinger lo explica esto siempre en el caso del terapeuta y el cliente, ¿no? Tomar terapia gratuita no sirve para nada, o sea, la constelación esa que se hace gratuitamente, o sea, sin pagar un precio, ¿no? Dar algo a cambio, no sirve. Aunque a ustedes les parezca y puedan tener otras opiniones, ¿no? Pero es que lo pueden llegar a comprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro se va a quedar con culpa. Porque yo le hice, por ejemplo, vamos a suponer, ella lo constela por hablar de una constelación, ¿no? Gratuitamente. Entonces, después se va a quedar en deuda porque va a decir, ay, lo que me dio. Y yo ahora ¿no? me siento bien. Entonces, por culpa, se va a frustrar esa constelación, no va a tener frutos. ¿Por qué? Porque no hubo una paga. Y en cuanto a cualquier transacción, cualquier relación entre dos o más personas, si uno solo es el que da y el otro no da nada, el que no da nada siente culpa. Se siente en esa obligación de tener que devolver, ¿no? De tener que dar algo. Entonces, va a decir me siento en deuda con ella. Ahora bien, cuando bajo la presión de esta culpa doy o pago algo equivalente, yo me siento libre de esa presión de la obligación. Esta sensación de no tener ninguna obligación se vive como una levedad y una libertad. Asimismo, cuando me niego a tomar para no estar obligado, ¿no? Vamos a suponer que ésta le quiere dar y no quiere aceptar, no quiere tomar lo que ella le da. Para no sentirme obligado, también vivo esto como una levedad y una libertad, como una inocencia se vive. Entonces, es como, dice Hellinger, que esta inocencia es cultivada por los que intentan huir de nuestra sociedad, pero también por aquellos que se dedican a ayudar, que dan sin tomar. O sea, dar sin tomar nunca genera un sentimiento de inocencia, pero también es como un escapar. Y esa libertad, que yo creo que tengo falsa, lo único que hace es convertirme en solitario y empobrecerme. ¿Qué sucede si esto fuera una pareja, ¿no? Imagina que esta es una relación de pareja. Entonces la mujer le da algo al hombre, mostrándole así su amor. El hombre se siente presionado hasta que también él le dé algo a ella. Dado que él también la quiere a ella, le da un poco más de lo que ella le dio. Ahora ella se siente presionada y dado que también ella lo quiere, le da aún un poco más. De esta manera el intercambio bueno se incrementa y aumenta la felicidad y se refuerza el vínculo. Sin embargo, cuando el hombre tan solo le devuelve lo mismo, ¿no? Supongamos, esta le da y el otro le da la misma cantidad, la misma medida de lo que le dieron, la presión de la compensación y el intercambio termina, cesa, dice él. Y Dagmar pregunta, ¿y si devuelve menos? Cuando uno de los cónyuges devuelve menos de lo que toma, pone en peligro a la relación. Te daré una imagen. La alternancia entre dar y tomar y su incremento son comparables al caminar de una persona. Para poder seguir avanzando, constantemente tiene que ir perdiendo y recuperando el equilibrio. Si pierde el equilibrio, sin compensarlo enseguida, se cae al suelo, ¿no? O sea, cuando yo voy caminando, voy un paso, el otro, ¿no? Si diera 2 pasos a la vez, pum, me caería, ¿no? Ahora bien, si solo aguantamos el equilibrio, por ejemplo, en una relación de pareja, dando no más de lo que tomamos,
y por lo tanto evitando intensificar nuestro dar, nos quedamos como parados, congelados. Cuando en una relación de pareja uno da menos de lo que toma, también el otro le va a dar menos. Así el intercambio entre ellos decrece y en vez de avanzar, retroceden, disminuyendo también su felicidad y el vínculo existente. Brigitte pregunta, ¿qué ocurre si alguien me causa realmente daño? También en este caso debo buscar la compensación. Entonces vamos a imaginar ahora otra relación, ¿no? Vamos a cambiar de muñequito. Supónganse que en esta relación de pareja, alguien le causó daño al otro, ¿no? Si alguien comete una injusticia conmigo, siento la necesidad de vengarme. Ahora bien, si no le devuelvo la injusticia y prefiero perdonarlo, no exigirle algo que le haga un daño equivalente, no estoy tomando en serio a aquella persona. Entonces esa persona se va a acabar separando de mí. Si me vengo de manera adecuada o exijo una compensación, voy a seguir en relación con esa persona. Algunos, en cambio, actúan igual en lo negativo que en lo positivo y le hacen al otro un poco más de daño. En consecuencia, el otro se siente en derecho de devolverle el daño. Y así se incrementa el intercambio negativo, ¿no? Y así se incrementa el sufrimiento y la desdicha. ¿Qué puede hacer una pareja para poner fin al intercambio negativo y reanudar el positivo? Así como en el dar positivo, se le da algo más al otro, en el dar negativo se hace al revés. Hay que devolverle algo menos. O sea, si este me hizo un daño grande, yo le hago un daño más pequeño, ¿no? Un poquito menos de daño. Así termina ese intercambio negativo y la relación puede volver a comenzar. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando en una relación, ¿no? De un grupo, ¿no? Hellinger dice, lo que se considera válido en el seno de determinados grupos frecuentemente se transfiere también a Dios o al destino. Por ejemplo, cuando una persona se salva de una situación en la que otros perecieron, vamos a suponer que hay una situación de no sé, un terremoto, un incendio, no sé, algo, una catástrofe, algo, ¿no? Un derrumbe, qué sé yo. Bien. Y resulta que están todos estos, ¿no? En ese lugar sucede la catástrofe, ¡prum! Todos estos mueren y este se salva, ¿no? Entonces este pretende pagarle a Dios y al destino, como si de personas se tratara, el Dios y el destino, porque las personas por lo general piensan que Dios es una persona, es otra persona, ¿no? Ese es el problema que tenemos todos. O el destino, ¿no? Entonces es como que se siente agradecido. Ay, Dios me salvó a mí, o el destino no quiso que yo muriera. Entonces quiere pagarle a Dios, como si pudiera ganarse así una compensación. Si pudiese producir una compensación, porque estos murieron y él no. Haciendo eso, esta persona que se salvó se limita desarrollando algún síntoma o sacrificando algo que le era valioso. Puede ser que se enferme, o sea, se genera una enfermedad, o se sacrifica, ¿sí? No sé, tenía algo y lo dona a los pobres, qué sé yo, algo tiene que compensar de alguna manera, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Si más adelante forma una familia y tiene un hijo, ese hijo va a representar ese sacrificio, ¿sí? Va a querer compensar esto que el padre, vamos a suponer que este es el padre,
no pudo compensar. Y se genera una cadena, ¿no? Entonces, puede ocurrir, o uno de los cónyuges no toma al otro, si éste ya tuvo una relación anterior, aunque aquella pareja muriera, porque le parece que lo tiene a costa de la primera pareja. Son esas personas que después se sienten terriblemente culpables, ¿no? Me parece que yo no puedo disfrutar, o sea, yo tengo esto gracias a que el otro murió. O los hijos de un segundo matrimonio no toman a sus padres, o se limitan y se castigan porque otros hicieron lugar para ellos, ¿no? Esto de que otros hagan lugar para mí, se vive como compensación. O si no, dice que también puede ser que se consideren elegidos por el destino, que les fue favorable, y se jactan de su suerte, porque ni ellos ni los demás soportan esta arrogancia, ¿no? O sea que va a quedar solitaria esta persona, porque va a ser un arrogante. Se cree superior, porque él se salvó y los otros no. Bien, aunque nos parezca raro, esto existe en el mundo, ¿no? Aunque parezca una cosa rara. Bien. Entonces, ¿a dónde estaba? Aquí. Solo podemos tomar el destino de una manera adecuada. Si tomamos lo bueno que recibimos sin ningún mérito, o sea, lo tomamos con gratitud, como un regalo. Si yo recibo algo, ¿no? Del destino, tengo un buen destino, ¿no? No me tengo que sentir como que es un mérito, porque yo soy bueno, entonces Dios me miró a mí. No. Lo tengo que tomar como un regalo, ¿no? Entonces, tengo que dar gracias. ¿Qué significa tomar sin soberbia? Compensar sin pagar. Este agradecimiento es distinto a solamente decir gracias. Cuando yo le doy algo a otra persona y ésta únicamente dice gracias, es demasiado poco. En cambio, si su cara se ilumina y me dice, ¡qué regalo más bonito!, ya he dado las gracias. De esta manera me valora a mí y a lo que doy. Decir gracias, en cambio, frecuentemente no es más que un sustituto de este agradecimiento. Algunos proceden así con Dios y con el destino. Dicen gracias en vez de tomar con amor. Por eso esto que explica Hellinger tanto del tomar, el tomar, nosotros no lo podemos, todavía yo creo que no lo captamos, porque es algo muy profundo. Sin embargo, quien toma del destino un regalo inmerecido, se siente presionado y tiene que hacer algo. Pero en vez de limitarse, pasa a otros algo de lo que recibió. Y de esta manera se siente aliviado, porque los demás reciben algo bueno. Pero así como debo tomar lo bueno cuando me toca sin que medie ningún mérito personal, también debo aceptar que me toque una desgracia sin haberla causado. Es decir, debo someterme al destino tanto para lo bueno como para lo malo. Así yo estoy en sintonía con el destino. O sea, eso es asentir, decir sí a todo tal como es. Que eso es el propósito último de las constelaciones. Cuando nosotros decimos sí a todo tal como es, como fue, ¿no? Eso es lo que me permite avanzar en la vida. Eso es humildad, se llama. Decir sí. El que no puede decir sí, dice no y es arrogante. Entonces Dagmar dice, lo que viví en la constelación de mi familia me pareció muy acertado. Realmente no había valorado a mi madre. Primero sentí una breve tristeza y después una gran claridad. A continuación hubo un efecto dominó, que mi madre se diera la vuelta para inclinarse ante su madre, y ésta dijera también, no me lo merezco, no soy digna. Ahora ya no me importa quién engañó a quién, si mi abuelo o mi abuela, o al revés. Puedo distanciarme. En la familia en sí, inmediatamente cambió mi relación con los hombres, por ejemplo con mi hermano. Estoy curiosa por ver qué pasará.
Interiormente me pasé al lado paterno para distribuir nuevamente mis simpatías. A raíz del impulso recibido aquí, aún tengo otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando algo no ha sido valorado o reconocido? Mi abuela paterna, por ejemplo, perdió a su hija pequeña a la edad de 6 meses y da la impresión de que ni los 2 hijos que tuvo posteriormente ni su marido fueron realmente tomados o valorados por ella. ¿Aún queda algo por hacer para mí? Y Hellinger dice no. Tienes que ver que la abuela permaneció atada en su dolor por la hija pequeña, de manera que ya no estaba libre para los demás. Y te voy a decir algo más. El orden en la familia implica, al cabo de un tiempo, ¿no?, que todo lo pasado pueda considerarse realmente pasado. Esto es muy importante. Lo que ocurrió en la generación de tu abuela, por ejemplo, debe considerarse pasado ahora. Eso también se aplica, en el caso de Frank, a los síntomas, ¿no?, pasados. Todo obedece a la ley de lo efímero. Y nosotros lo reconocemos y valoramos cuando en su momento también admitimos que las cosas son efímeras y pertenecen al pasado. O sea, podemos dejar atrás el pasado. Si se vuelve al pasado, únicamente hay que hacerlo para arreglar lo que aún nos pueda atar o para sacar fuerzas para el futuro. Por lo tanto, tampoco hay que ir demasiado lejos en ese retorno, a no ser que haya algo muy grave, ¿no?, que esté influyendo en el presente, ¿no? Volver hasta la 5ª generación, por ejemplo, es ir demasiado lejos. Lo máximo será la 4ª. En las familias orgullosas de sus extensos árboles genealógicos, ¿no?, como los miembros de la aristocracia, las desgracias siguen ejerciendo su influencia nociva durante mucho tiempo. Y Hellinger dice, encontramos la paz cuando también la concedemos, por ejemplo, a los muertos. Así están en paz. Hablando de los que murieron jóvenes, hay unos bellos versos de Rilke que dicen, los ausentados prematuramente, suavemente se desacostumbraron de lo terrenal. Necesitan un cierto tiempo para desacostumbrarse de la vida. Después se encuentran en otra esfera y allí hay que dejarlos. En el poema Orfeo, Eurídice, Hermes, de Rilke, Orfeo pretende recuperar a Eurídice, pero ella duda, ya que está sumida en sí misma, y su estar muerta la colmaba como una plenitud. Algo más, Dagmar, tienes la mirada muy clara. Me siento bien, pero una y otra cosa que no me gusta tanto mencionar. Ay, si no te gusta mencionar, no lo digas, dice Hellinger. Primero tienes que saber claramente si para ti es correcto. Cuando la persona duda, entonces no es lo idóneo. Para mí está bien, me di cuenta de... No. Según mi percepción no es lo idóneo. Es importante que el terapeuta esté al servicio de los secretos y los respete. Lo que se revela a la fuerza, sin que brille por sí solo, pierde su luz enseguida. Lo que es grande nos toca, pero es imposible asirlo. Sigue siendo un misterio. Quien pretende analizar para saber exactamente, del fuego no tendrá más que cenizas. Vieron que hay personas, ¿no?, que les gusta analizar y analizar todo. Bien. Y vamos a hacer la última, ¿no?, que habla sobre los dolores de espalda, ¿no? Esta es el caso de Ute. A ver, vamos a buscar algunos muñequitos más. ¿Ah?
Resulta que es el caso de esta. Vamos a suponer que esta es Ute. Que dice que ya no tengo dolores de espalda, ¿no? Pues se ve que ella tenía dolores de espalda. Y, a ver, habla Brigitte. No, no es el caso de Ute, lo único que dijo fue que tenía dolor de espalda. Vamos a hacer que esta es Brigitte. Brigitte. Que se le habían ido los dolores de espalda a Ute después de la constelación. Brigitte dice, quisiera trabajar con un problema que tengo con mi hija, ¿no? Entonces Hellinger le dice, configura tu familia actual. Todos los hombres, mujeres e hijos. Y Brigitte dice, estoy casada por segunda vez. Mi primer marido se separó de nosotros y más tarde se murió. O sea, Brigitte se casa, ¿no? Con un hombre y este hombre muere después. ¿Bien? ¿Por qué se separaron? ¿Pasó algo? Pregunta Hellinger. Yo estaba estudiando psicología, terminé la carrera y ya no lo necesitaba. Bueno, le dice Hellinger, aquí actúa la ley del equilibrio. Cuando en un matrimonio uno se forma en alguna profesión y el otro lo mantiene económicamente, aquel que fue mantenido abandona el matrimonio porque ya no puede llegar a una compensación. El matrimonio no tolera ningún desnivel entre el dar y el tomar. Todo tiene que estar equilibrado. Asimismo, si la mujer durante el matrimonio le paga los estudios al marido, él la abandona cuando termina la carrera. Aún le debes algo. Sí, dice Brigitte, tengo un recuerdo muy selectivo de sus debilidades, pero sé que aún le debo algo. Bueno, dice Hellinger, los recuerdos tienen una finalidad. Estuve buscando fotos de él para ponerlas en un altar de imágenes y mis hijas sabían. Y Hellinger dice, tus hijas hacen lo que tú no hiciste. Sí, mis hijas me quitaron todas las fotos y no encontré ninguna. Mi marido volvió a casarse y tuvo 2 hijas con la segunda mujer. Entonces, que después murió, ¿no? Este marido, se volvió a casar y con esta mujer, antes de morirse, ¿no? Tuvo 2 hijas. Tuvo 2 hijas. Bueno, a esos también los vamos a necesitar. Entonces dice, mi segundo marido, ella se casa, este es el segundo marido, cuando se casa con este trae 2 hijos al matrimonio. No sé si serán 2 hijos varones. Los vamos a poner porque no sé si son varones o no. ¿Por qué se casa con ella? Porque su primera mujer muere, o sea, este hombre era viudo, tenía 2 hijos y se casa con Brigitte. Bueno, vamos a configurar el orden, que es muy sencillo, dice Hellinger. Dice, ¿cómo empieza a configurar? A ver, esperen que quiero ver los hijos yo. Padre de 7, 8. Segundo marido. Hijo, hija. Un hijo y una hija. Me vienen bárbaros. Justo tengo un hijo y una hija. Este tenía un hijo y una hija. Este hombre que se casa con ella. Bien, entonces, ¿cómo configura Hellinger? Primero pone el primer marido, ¿no? Al primer marido. El primer marido sería este, que después se casó con otra, ¿no? Bien. Primer marido, vamos a ir poniendo. Esperen que voy a correr los otros para acá, para no hacerme lío. Y a la segunda mujer la pone de este lado. Ahí. Ahí.
¿Bien? 5 y 6, quinta hija y sexto hijo. No sé por qué pone quinta hija y sexto hijo. Bueno, ahora voy a poner quinta hija. Bueno, después voy a poner todos los que van para este lado para después entender lo que Hellinger quiso hacer acá porque es un poco complejo. 4, cuarta y tercera hija. Primera hija, segunda hija, tercera hija, cuarta hija. ¿Por qué pone tantas hijas? Eso es lo que no entiendo yo. Porque ella dice que tuvo 2. Dice, y mis hijas. Ah, porque ella después se ve que tuvo hijas con este. Ahora entendí. Aparte de traer estos 2 hijos, ellos después también tuvieron hijas. Pero estas son las hijas de estos 2. ¿No? A ver, vamos a ver si la podemos poner bien. Primer marido, ¿no? La mujer. Primer marido. Qué difícil esto. Segunda mujer. Yo les voy a poner como los pone él acá. Después pone 5 y 6. Quinta hija y sexto hijo. Primera hija, segunda hija. 4, 3, 2, 1. Primera hija, segunda hija. Pone a las hijas del matrimonio así. Tercera hija y cuarta hija. Y pone a las hijas que él tuvo con ella. ¿No? Después pone a la segunda mujer del primer marido. Ah, no. A ella. A ver. Sí. Después pone a la mujer, o sea, ella. Ahí. Después pone al segundo marido. Bien. Mira, va formando todo como un semicírculo. La mujer, el segundo marido. Y después pone a la primer mujer del segundo marido que la tendríamos que agregar. O sea, la mujer que era la mujer de que se enviudó y se casó con ella, con Brigitte, ¿no? Y después pone 7 y 8. Creo yo que 7 y 8, séptimo hijo, octava hija. Que son los hijos de o sea, de esta mujer con ¿no? Y allá pone, ¿no? A los hijos, quinta y sexta. Esos son los hijos que no entiendo cuáles son. Quinto y sexto. Quinta hija, sexto hijo. Madre de 5 de 5 y 6. Es muy difícil esto, ¿eh? Bueno, acá pone, en el 5 y el 6 pone la quinta hija y el sexto hijo. Ahora vamos a averiguar quién es cada uno porque esto es muy complejo, ¿no? Pone 2 más. O sea, los pone todos así. Vieron que hay familias que son así, que no se sabe cómo ubicarlos. Y él hace como cuando ocurre esto, ¿no? Que tuvieron el primer marido, que el otro que se casó, hace como un semicírculo él. Ahora igual lo vamos a ordenar. Vamos a ver qué dice. Bueno, le pregunta a las hijas qué tal están. La primera hija dice rodeada de fuerza. La primera hija sería esta. La segunda dice completa. La tercera dice impresionada. Y la cuarta dice me encuentro bastante bien. Y el padre, o sea, el primer marido, que sería no, perdón,
Dice, desde que oí que las hijas habían robado las fotos, estoy totalmente emocionado. Antes no tenía ninguna relación. Bueno, dice Hellinger, las hijas deben ir con el padre. Aquí la madre no tiene ningún derecho sobre las hijas. Deben ir con su familia. ¿Cómo se encuentra la segunda mujer? ¿No? Que sería esta, ¿no? Lo pongo yo. Bien, dice. Y la quinta hija, que la quinta hija es esta. Al revés. ¿Y la quinta hija cómo se encuentra? Pregunta. Se me perdió. Bien. Todas estas son vuestras hermanas, le dice a esta. Todas estas son vuestras hermanas. De alguna manera demasiadas mujeres, dice el sexto hijo. Para ti sí. ¿Qué tal el segundo marido? ¿No? El segundo marido, que es este. Creo que la distancia aquí no es casual, pero está bien así. ¿Cómo se encuentra su primera mujer? Bien. ¿Qué tal la mujer? No me encuentro bien, dice ella. Tengo la sensación de que me ahogan. Todo esto es demasiado para mí. Desearía estar en un círculo más pequeño. Y la primera hija dice, a mí me gustaría acercarme más al padre. Exacto. Entonces Hellinger modifica la imagen. ¿Mm? ¿Y qué hace? A ver cómo la modifica. Pone a la mujer mirando a su segundo marido, ¿no? Y a esta mujer, sí, la deja así como está. Ahí, pone que la mujer lo mira el segundo marido. Así está mejor, dice. Solo estoy un poco triste por haber perdido a las hijas. Tengo un sentimiento fuerte hacia ellas. Hellinger dice, las has perdido. Ellas deben ir con el primer marido a su sistema. No se las puedes quitar, se las debes. Y Brigitte dice, estoy en vías de separación con mi segundo marido. Tampoco en su sistema tienes ningún lugar, ni en el primer sistema ni en el segundo. Entonces Hellinger configura la imagen de la solución. ¿Qué hace Hellinger? La pone a ella, que es Brigitte esta, ¿no? Ahí, separada, mirando a todo el sistema. Pone, bueno, las hijas ya están cerca del padre, ¿no? Al segundo marido lo pone con su primer mujer, así. O sea, quedan los sistemas como separados, ¿no? Ahí. Perfecto. Y ella mirando todo esto. En realidad esto los pone un poco más así abierto, ¿eh? Más así. Estos más juntitos acá. Y ella ahí. ¿Y ahí cómo te sientes? Bien. Bueno, ese es el lugar que te corresponde. Hay espacio, dice ella. La segunda hija dice, por primera vez noto un sentimiento vivo hacia mi madre. Ahora tengo contacto con ella, dice la primera. Aquí se ven las consecuencias de una separación a la ligera. Se pierden los derechos. La llama a Brigitte no a la representante, sino a Brigitte en persona para que se ponga en su lugar y le pide que pruebe cómo se siente ahí, ¿no? En su lugar. Y Brigitte dice, sí, yo soy la engañada. Y Hellinger dice, no, tan solo padeces las consecuencias de tu decisión. De lo contrario la padecerían tus hijas. Y Brigitte dice, yo tengo que padecer las consecuencias, y llora. Y Hellinger dice, exacto, pero aún no lo has aceptado. Y Brigitte dice, sí, es posible. Exacto, pero este dolor sana, reconcilia a las hijas con la madre. ¿No? Y le dice al grupo, aquí se ve que cuando una persona hace algo por ella misma de la manera que Brigitte lo hizo, no puede escaparse de las consecuencias y tiene que aceptarlas. No puede ser que se cometa una injusticia con el hombre y que encima se le quiten los hijos. El que se va se queda solo. Los hijos se quedan con aquel que sufrió la injusticia.
Este es un principio importante. Y vieron que a veces no sucede así, ¿no? Bueno, Brigitte dice, la razón por la que comencé mis estudios fue una relación que él tuvo durante 1 año y medio. Él también se hizo culpable, dice Hellinger. Este es un aspecto que se añade, pero no basta para compensar lo otro. ¿Mm? Entonces, ese sería como tiene que terminar, dice Hellinger. Y Claudia pregunta, ¿no? Porque no entiende por qué después de que terminó los estudios se separó. Pero dice, luego no se fue ella, sino él. Así lo acabo de entender. Y Hellinger dice, eso no tiene ninguna importancia. ¿Cómo arreglaron en concreto la separación? No tiene importancia. Con los celos, por ejemplo, el celoso quiere conseguir que el otro se vaya, no que se quede. ¿Vieron en el caso de las personas celosas? Que uno cree que cela es que no quiere que el otro se vaya. No, es que en realidad quiere que el otro se vaya. Pero hace ver que quiere que el otro se quede. Bien. Los celos son un medio para alejar la culpa de uno mismo y pasársela al otro. Así, la pregunta acerca de quién se va primero no tiene ninguna importancia en relación con la culpa y las consecuencias. El irse también puede ser como un favor. Es decir, puede suceder que uno lo haga por el otro para hacerle un favor. Pero si uno, a costa del otro, hace algo en el matrimonio que no tiene nada que ver con este, de manera que el otro lo tenga que pagar, pone fin a la relación. Es diferente cuando él mismo paga sus estudios, ¿no? Entonces le pregunta a Brigitte, ¿pagaste tus estudios tú misma? Y Brigitte dice sí. En este caso no tiene la misma dinámica que cuando el hombre los paga. Cuando el hombre le paga los estudios a la mujer se va. Cuando la mujer paga los estudios al hombre, el hombre se va. Porque ya no existe igualdad. Cuando la mujer estudia y sus padres lo pagan, no importa. Cuando el hombre estudia y sus padres pagan sus estudios, no importa. Pero en tu caso, está actuando otra dinámica. Los estudios eran el deseo de salir de la relación, eran la venganza por la relación que él tuvo. También aquí rige el principio del equilibrio. ¿Quién hizo más daño al otro? ¿Él a ti o tú a él? ¿En qué caso la venganza fue mayor? A eso se refería tu pregunta anterior por la compensación negativa. Es algo que debes tener en cuenta, sea cual fuera la manera en que lo aclaras para ti. ¿Mm? El inocente es el más peligroso. El inocente tiene la rabia más grande y actúa de manera más destructiva en la relación, porque se siente justificado, y así pierde la medida. El culpable, en cambio, está más dispuesto a ceder y a reparar. Por regla general, la reconciliación no fracasa por el culpable, sino por el inocente. Este Hellinger nos deja, ¿no?, dados vueltas, porque nada que ver con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces Thea dice, ella estudió psicología después de que su marido tuviera una relación con otra mujer durante 1 año y medio. A pesar de todo, resulta que ella ha perdido sus derechos sobre las hijas. A mí como mujer esto me choca, lo considero injusto. Y Hellinger pregunta, ¿es injusto? Lo que no ves es la culpa de los inocentes, puesto que no son los culpables los que acaban enojándose, sino los inocentes. Por regla general, el culpable no está enojado con el otro. Frecuentemente no experimenta ningún sentimiento negativo. El inocente, sin embargo, sí se enfada, ya que se siente justificado haciéndolo. Su culpa es especialmente grave porque aparece en forma de inocencia y de justicia. ¿Qué hay de malo en que una persona alguna vez mantenga otra relación? ¿Qué es lo que se hiere? El inocente se comporta como si tuviera el derecho de poseer al otro para siempre. Esta actitud es arrogante. En vez de intentar ganarse al otro a través del amor, se lo persigue.
y así quiere que vuelva, es imposible que lo haga. Una vez que el inocente haya saciado sus deseos desmesurados de venganza, el culpable ya no puede volver a él. Por lo tanto, abogo a favor de lo más humano y de la mesura. Siento un profundo respeto ante la fidelidad, pero no bajo estas condiciones. La fidelidad debe ser un resultado del amor. Frecuentemente se reclama: yo soy la única persona que puede tener importancia para ti. Muchas veces, sin embargo, la persona se encuentra también con otras personas importantes, por lo que el otro no tiene ningún derecho de perseguirlo. Debe respetar la situación tal como es. Así, quizás puede darse una solución buena para todos. Esta, sin embargo, solo es posible a través del amor. La lucha de un cónyuge por el otro se nutre del miedo del niño que teme perder a su madre, ¿no? Cuando nosotros peleamos, ¿no?, los cónyuges entre sí, que decimos que se quieren, se pelean esta para no perderlo al otro, ¿no? Es porque tiene miedo a perder a su madre. Así, la exigencia de fidelidad no se dirige tanto a la pareja como a la madre. O sea, le parece que le exige a la pareja, pero le está exigiendo a la madre, ¿no? Esa fidelidad de un cónyuge, esa fidelidad abnegada, transfiere la fidelidad del niño con su madre al marido o a la mujer. En consecuencia, tiene algo de irreal, ¿no? Bien. Entonces, bueno, acá ya empieza otro caso, ¿no? Que lo vamos a dejar para la próxima porque si no ya no vamos a hacer una batata bárbara. Claro, esta configuración de solución parece extraña, pero en realidad es la única posible. Así podemos entender cómo trabajamos hoy lo del tomar y el dar, y que se pueda comprender, ¿no?, cuándo es que las relaciones fracasan. Ya venimos hablándolo hace rato, pero esto sigue machacando sobre el tema. Lo que vamos a ver en la próxima es la venganza en lugar de otra persona, ¿no? Cuando una persona se venga de otro en lugar de otro. Aunque parezca loco, sí, sucede. Bueno, sucede de todo. Hola, Norma. Gracias a vos. Es complicado. Yo sé que hoy fue duro y difícil, porque la verdad, a mí me costó hasta configurar esto, porque yo decía, ¿cuántos hijos que hay acá? Claro, lo que pasa que, como había hijos de este matrimonio, hijos del otro matrimonio, más las hijas de él con ella, llegó un punto que no se sabía quién era quién, pero creo que las hijas estas son hijas de ellos dos, por lo que yo entiendo. Y estos dos hijos son hijos que él tuvo con esta pareja, ¿no? Y lo que Hellinger está explicando aquí es que cuando sucede esto, ¿no?, como que ella lo abandonó a él, es como que los hijos tienen que ir con el padre. Eso es lo que dice él, ¿no? Como el caso que también vimos que la mujer tiene que seguir al hombre. Bien. Aunque parezca, por ejemplo, para la feminista va a parecer un poco contrariado esto. Pero así es como debe funcionar la cosa para que el sistema se purifique y funcione bien. Si no, después hay problemas en los sistemas. Bueno, gracias, Norma. Es un poco complicado, pero este libro es imprescindible estudiarlo, ¿no? Fíjense en que tiene 443 páginas y vamos por las 189. Bien, con paciencia lo vamos a ir estudiando. Es una manera de que lo estudio yo, lo estudian ustedes, para los que les interesa, ¿no?, obviamente. Y bueno, nos vamos compartiendo un poco. Nos vemos. Chau, hasta la próxima.